Y Ramón, no vamos a dejar de hablar de Papá Noel, porque claro, una noche como la de hoy, Papá Noel, los renos, el trineo, pues tienen que hacer largos viajes, tienen que desplazar por todo el mundo. Sí. Una noche ardua de trabajo, pero claro, algo tenía que tener a su favor. Y es un poco, son esas condiciones meteorológicas que aprovechan y, bueno, quien más sabe de ellas es Papá Noel, pero tú también. Sí. ¿Cómo se aprovecha Papá Noel de esas corrientes del chorro polar? Se aprovecha, es muy listo Papá Noel y de hecho aprovecha lo que decías, esa corriente, pues ese chorro polar que no deja de ser una masa de aire pues que se forma en grandes alturas, en grandes altitudes. Aquí vemos cómo pues, se va desplazando, cómo empieza el arranque de ese viaje por todo el mundo y como decimos, ese chorro polar es el que pues aprovecha para poder desplazarse por todo el planeta. Es un flujo de viento que se produce a gran altura entre los 9 y los 12 kilómetros de altitud y además con rachas muy fuertes, como puedes ver, entre los 150 y los 300 kilómetros por hora, nada menos. Y además esa corriente tiene origen por el choque de dos masas de aire, un aire frío polar de procedencia pues, más septentrional y también un aire más cálido que se forma en latitudes medias de origen quizá más subtropical. El choque de estas dos masas de aires junto con el eje de rotación de la Tierra es lo que forma esa corriente en chorro que alcanza latitudes medias, latitudes incluso bajas en los dos hemisferios y que él pues termina aprovechando para desplazarse por todo el planeta. Ramón, podríamos decir que viendo esos kilómetros por hora que se puede llegar a alcanzar, para Papá Noel y su trineo es como si fuera una auténtica autopista que por eso hace que llegue a todos los rincones. Sí, podríamos decir que es una autopista aérea, una gran vía de comunicación que él termina aprovechando, ya lo decíamos, pues al final él pues, traza una estrategia un poco para aprovechar ese recorrido. Si quiere coger velocidad lo que hace es pues, subir de altitud y coge esa parte más intensa del chorro, lo que le permite moverse a gran velocidad y además alcanzar cualquier punto del planeta en poco tiempo y luego cuando necesita pues, bajar un poco de revoluciones, bajar un poco la velocidad para frenar, pues termina bajando y saliendo de esa corriente en chorro. Sería un poco lo que hacemos nosotros cuando conducimos el coche, más o menos. Ramón, todos vemos que Papá Noel va bien abrigado, no le falta ese gorro, esa barba que también le protege, pero claro, ¿qué condiciones son las que se encuentra a esa altura y en esas condiciones meteorológicas? Son unas condiciones realmente extremas, ya repasábamos algunos de esos valores, esas rachas de viento. Si calculamos que se puede encontrar con una racha o con una velocidad del viento media de 200 kilómetros por hora y una temperatura de 50 bajo cero, nos da una temperatura de sensación pues realmente mucho más baja, de hasta 80 grados negativos, lo que también nos lleva a indicar o a entender por qué lleva esa vestimenta tan gruesa, tan densa, tan pesada para poder resistir el frío. Realmente tampoco nos tiene que sorprender porque en la Laponia, de hecho, se han alcanzado temperaturas por debajo de los 50 grados bajo cero, por ejemplo, en la localidad de Poka, en la Laponia finlandesa, y eso fue en enero del año 1999. Muchísimo frío el que se encuentra, desde luego. Nos decías que tiene como dos autopistas, más rápido, un poquito menos lento, que aún así es muy rápido, pero claro, a la hora de bajar a la superficie y llegar hasta las chimeneas y las casas de los aragoneses y aragonesas, ¿qué herramientas utiliza Papá Noel para descender? Pues te diría que no son muy diferentes a las que utilizamos nosotros los meteorólogos. Al final necesita ubicarse un poco en esas altitudes y al final pues usa el satélite y el radar para saber cuáles son las zonas más favorables para poder producir también esos ascensos y descensos, y luego las estrellas del cielo, en cierto modo. Podemos decir que las estrellas que se encuentran en el espacio pues también le ubican un poco en el norte geográfico, hacia donde se desplaza hacia el sur. Y desde luego, en cuanto baja y se acerca a la superficie, pues se encuentra en general vientos mucho más calmados, lo que permite que pueda hacer un aterrizaje mucho más suave, como decimos, en la superficie terrestre. Bueno, ahora entiendo, ¿no? Esa línea directa que tienen los meteorólogos, Ramón, en este caso tú con Papá Noel, que también le puedes explicar todas esas condiciones que va a encontrar cada 24 de diciembre. Sí, desde luego, ya te digo, son herramientas parecidas a las que utilizamos nosotros, así que bueno, tenemos ese punto de conexión con Papá Noel.